Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos hoy en nuestro sermón número 159 de esta serie, que ya estamos terminando. Y el título de nuestro sermón hoy es Una iglesia para su gloria. Una iglesia para su gloria. Vamos a estar estudiando en esta mañana Éxodo 36, versículos del 1 al 7. Éxodo 36, versículos del 1 al 7. Y dice la palabra del Señor: Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón habían puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Y vamos a estar estudiando este texto. Luego dice el 6: entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Entonces vamos a estar estudiando este texto, mis hermanos, en esta mañana, si Dios nos lo permite. Continuamos nuestro estudio de Éxodo. Estamos viendo la parte final del libro de Éxodo, que viene a ser cuando Moisés desciende por segunda vez del monte Sinaí, después de haber renovado el pacto con el pueblo de Israel, porque recordemos que ellos pecaron delante del Señor, pero Dios renueva su pacto y ahora les da mandamiento de hacer el tabernáculo. Esa parte final donde Moisés llama al pueblo a hacer el tabernáculo, y donde el pueblo pone manos a la obra, es la que estamos estudiando. Ya nos quedan los últimos estudios de este libro precioso de Éxodo, ¿no? Entonces, en el estudio pasado, nosotros hace 8 días vimos que Dios llamó a Bezaleel y a Aholiab para que estuviesen al frente de la obra, ¿cierto?, del tabernáculo, para que la dirigieran, la coordinaran, ¿cierto?, de tal manera que pudiera ser finalizada como Dios había mandado. Eso fue lo que vimos hace 8 días. Los versículos que estudiaremos hoy nos muestran la obra poniéndose en marcha, ¿cierto? Ya no solamente el llamado, no solamente la invitación, ¿cierto?, sino que ya viene la puesta en marcha, ¿no? Si nosotros consideramos el texto que acabamos de leer, pues el versículo 1 nos muestra a Dios dando la orden a través de Moisés a Bezaleel y a Aholiab y a todos los que iban a trabajar, la orden de comenzar, ¿cierto? En el versículo 2 vemos a Moisés llamando al pueblo al trabajo, ¿cierto?, a hacer lo que tienen que hacer. Y en el 3, del 3 en adelante, lo que leemos allí es que Dios llama al pueblo. No solamente lo llama, sino que en el texto nos muestra la manera en que el pueblo responde a ese llamado, trae la ofrenda, y no solamente eso, no solamente trae la ofrenda, sino que incluso el texto nos muestra que aún da más de lo que Dios les había requerido, les había pedido. Entonces, de eso es que vamos a estar hablando hoy, si Dios nos lo permite. Y este es un tema muy importante, mis hermanos, el que vamos a estar estudiando hoy, ya que la ofrenda de los hijos de Israel, esa ofrenda que ellos trajeron, que vemos aquí en este texto, que nos muestra este texto, esa ofrenda que dieron ellos para suplir los materiales necesarios para la construcción del santuario, nos habla no solamente de lo que ellos dieron, sino también de lo que ellos recibieron. Es decir, para ellos poder dar todo esto que trajeron, incluso en abundancia, que sobró, ellos primeramente lo tuvieron que recibir, ¿no? Y hoy estaremos hablando de esa relación que hay entre la providencia de Dios
su provisión, es decir, lo que Él nos da, lo que Él nos concede, y también la entrega generosa de la iglesia, ¿cierto? La entrega que hace la iglesia al Señor, lo que da la iglesia para el Señor. Entonces vamos a ver esa relación, estaremos hablando de la relación que hay entre la providencia y la provisión de Dios, y también la ofrenda o la entrega generosa de la iglesia. La generosidad de los hijos de Israel respondía a la providencia de Dios. La generosidad que vemos aquí en estos versículos del pueblo de Israel, pues respondía a la generosidad de Dios que le había dado, que le había suplido conforme a su propósito eterno. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Lo que vamos a responder hoy, lo que trataremos de responder con este estudio, son las siguientes preguntas. ¿Qué características vemos nosotros en la ofrenda que ellos trajeron? En estos versículos que estamos leyendo, ¿qué características nos muestran esa ofrenda para la obra del santuario? Y cómo esas características se relacionan con el plan de Dios y con la soberanía de Dios y con la providencia de Dios y con la provisión que Dios nos da, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de esa relación y vamos a comenzar entonces viendo las características que encontramos en este texto con relación a la ofrenda. ¿Qué características encontramos en este texto con relación a la ofrenda que ellos trajeron? Y en medio de estas características vamos a ver la relación de esa ofrenda, de eso que ellos dieron, con la providencia, con el plan, con la soberanía de Dios en medio de todas las cosas, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la primera de las características de esta ofrenda. ¿Cómo fue esa ofrenda según el texto que acabamos de leer? Primeramente podemos decir que fue suficiente. Aquí nos hablan del momento en que se acopian, se reciben todos estos materiales. Y lo primero que nos muestra el texto es que la ofrenda fue suficiente. Dice el versículo 3. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Entonces, lo primero que vemos en este texto, mis hermanos, es que la convocatoria para traer la ofrenda que hizo Moisés, pues realmente fue un éxito. Esa convocatoria para traer los elementos, los materiales que se requerían para la construcción del tabernáculo fue un éxito realmente. ¿Por qué? Porque todos trajeron lo que tenían, cada uno trajo de lo que tenía, cada mañana, dice, hasta completar lo que era necesario. Y el texto no describe ningún contratiempo en medio de esta recolección de materiales, ¿no? Se está haciendo la recolección de materiales, los maestros de obra están allí con sus listas, viendo, acopiando, recogiendo todas estas cosas. Y en medio de todo lo que nos narra estos versículos, nunca nos muestra un contratiempo. Es decir, en ninguna parte del texto dice que al final faltó algo, que no se pudo conseguir, que no lo encontraron, que no había. No dice ninguna de esas cosas. No dice que alguien tuvo que ir a conseguirlo, no. Por el contrario, los versículos especifican que ellos trajeron todo lo que se requería para la obra del santuario. Y aquí uno se pregunta, ¿cómo puede ser eso posible, no? ¿Por qué pasa esto, no? ¿Por qué, si como hemos visto, la elaboración del tabernáculo requería tantos materiales y tan diversos, y algunos tan costosos que eran difíciles de conseguir, y algunos tan apartados de la zona donde ellos estaban, que era prácticamente imposible conseguirlos allí en ese momento? Pero resulta que al momento de hacer la recolección de todos estos materiales no faltó ninguna cosa. Entonces uno se pregunta por qué, cómo pudo haber pasado esto, ¿no? ¿Cómo es que finalmente cuando se les llama a los hijos de Israel a traer todas las cosas, dice que no falta ninguna, sino que todo fue suplido, ¿cierto? Todo fue suficiente, lo que ellos trajeron. Y la respuesta es sencilla, porque como hemos visto anteriormente, lo que nosotros leemos en Éxodo no era el plan improvisado de Moisés y Aarón. Lo que nosotros vemos en el Éxodo no era simplemente un deseo de Moisés y Aarón por satisfacer a Dios, y en medio de ello improvisaron algo para construir delante de Dios, no, sino que todo esto en realidad obedecía al plan eterno de Dios, quien en su soberanía dispuso y suplió providencialmente todas las cosas
para que se pudiera construir ese tabernáculo conforme al diseño. Y esto nos deja ver que finalmente Dios les había dado lo suficiente para la ejecución de la obra, ¿cierto? El hecho de que ellos hayan podido dar todo lo suficiente, todo lo que se requería, nos muestra que Dios ya les había entregado previamente todas las cosas que ellos necesitaban para la construcción, para la ejecución de la obra, y por eso ellos pudieron traer lo que era necesario para realizarla. Es decir, si Dios primero no los suple, pues ellos tampoco hubieran podido traer, ¿cierto? Si no hubiera sido así, si Dios no hubiera suplido lo necesario, pues ellos habrían quedado cortos, ¿cierto? Ellos habrían tenido que cambiar el diseño de Dios, tendrían que, por ejemplo, si faltó oro, hubieran tenido que hacer algunos objetos que Dios había pedido que fueran de oro, pues habrían hecho de plata o de bronce, de otro material que hubiese en el momento. Y no se hubiese podido hacer la obra como Dios mandó. Pero lo que nos muestra el texto no es solamente que Israel trajo, los hijos de Israel trajeron lo suficiente, sino que Dios les había suplido también a ellos lo suficiente, de tal manera que ellos pudieran dar de manera generosa y pudieran terminar de completar lo que se requería para la obra. Entonces, aquí tenemos que reflexionar en algo que es bien importante para nosotros como iglesia. Algo que es importante porque nos muestra que la iglesia actual, y específicamente la iglesia local, nuestra iglesia local, podríamos decir hoy nosotros en esta mañana, no es simplemente un plan improvisado de un pastor, ¿no? No es simplemente el plan improvisado de un hombre que se propuso edificar una iglesia. No es simplemente el plan improvisado o detallado, también podríamos decir, pero el plan humano de una organización, por ejemplo, ¿cierto? Sino que la iglesia es el plan de Dios y ocupa un lugar importante dentro del plan eterno de redención. Y al igual que los hijos de Israel, mis hermanos, pues nosotros también, nuestras vidas, hacen parte de ese plan eterno y soberano de Dios. Lo que ellos trajeron fue suficiente porque respondía al plan de Dios, porque Dios mismo dentro de su plan lo proveyó, lo dio y por eso pudo ser suficiente. De la misma manera podemos decir que nosotros como iglesia somos parte de ese plan de Dios. No estamos aquí por casualidad, sino por un plan soberano de Dios. No pertenecemos a una iglesia local simplemente porque sí, porque así nos lo dispusimos nosotros, sino por disposición del que gobierna todas las cosas. Y por eso a nosotros Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en la iglesia. La Biblia dice que Dios da pastores conforme a su voluntad, a su propósito. Entonces, eso es importante. Nuestras vidas hacen parte de ese plan eterno y soberano de Dios. Dios nos ha puesto a cada creyente en una iglesia local. Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros con un propósito específico conforme al sabio plan, a su sabio plan, y nos ha dado lo suficiente como personas en experiencia, en talento, en dones, en recursos, para cumplir con la obra que Él se propuso ejecutar aquí. Y eso es muy importante, mis hermanos. Nosotros como iglesia, con esto que nos está enseñando el Señor y estamos viendo aquí, debemos darnos cuenta que Dios nos puso soberanamente en un lugar y que nos ha suplido lo necesario para nosotros ejecutar la obra que Él nos manda en este lugar, ¿no? Él se propuso ejecutar una obra aquí y ha suplido a su iglesia lo que se requiere para hacerla. Dios ha dotado y está dotando, y podemos decir con confianza que Dios dotará a la iglesia con lo que se requiere, y cada uno de nosotros, por la gracia de Dios, somos un medio por el cual el Señor suple, provee y ejecuta la obra que Él quiere hacer en este lugar. Cada quien en su iglesia local. Y eso es interesante, ¿no? Cada creyente en su iglesia local es puesto por Dios y Dios le suple, le da, le pone todas aquellas cosas que se requieren para que a través de ellas cada creyente cumpla el propósito para el cual Dios le puso en esta tierra. Cada iglesia local cumpla el propósito para la cual
Dios les levantó en esta tierra, y eso es importante. Esto quiere decir, mis hermanos, que Dios nos ha dado lo suficiente, nos ha suplido, no solamente para nuestras necesidades, no solamente para nuestros requerimientos, y no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando del tiempo, estamos hablando de los talentos, estamos hablando de las aptitudes, las actitudes, ¿cierto? Estamos hablando de todo lo que Dios nos da, ¿cierto? Dice que el texto nos muestra que Dios no solamente suplió para ellos, sino para la obra, ¿cierto? No solamente para sus necesidades, sino también para la obra. Y lo que nos está diciendo el texto es que Dios nos ha puesto aquí y ha suplido no solamente para nosotros, sino también para que hagamos la obra que Él nos mandó que desarrollemos. Dios nos da el tiempo, los talentos, los recursos y todo lo necesario, no solo para nosotros, sino también para ser útiles en toda la obra que el Señor requiere. Entonces muchos creyentes, en su negligencia, pretenden culpar a Dios, ¿no? Son negligentes y pretenden culpar a Dios. Dicen, es que yo no tengo lo suficiente, es que yo no tengo que dar, es que yo no sé evangelizar, es que yo no tengo tiempo, ¿cierto? Siempre queremos como echarle la culpa a Dios. Cuando decimos que yo no tengo tiempo, estoy echando la culpa a Dios que Él no me dio el tiempo. Me está haciendo una demanda, pero Él no me da el tiempo. Y algunos padres dicen, por ejemplo, que no tienen tiempo para hacer un devocional con sus hijos. Si uno les habla del devocional, de la importancia del devocional para con sus hijos, y dicen, es que no tengo tiempo, yo no tengo tiempo. Pero eso, ¿será verdad? Es la pregunta que yo les hago. ¿Será verdad? Si nosotros meditamos un poco un devocional sencillo, que consta de una oración, una lectura bíblica y una breve reflexión, no requiere sino unos minutos. La pregunta es, ¿no tenemos esos minutos para hacer un pequeño devocional con nuestros pequeños, con nuestros hijos? Dios siempre nos da lo suficiente, de manera integral, pero somos nosotros los que muchas veces no sabemos administrar lo que Dios nos ha entregado. No sabemos administrar nuestro tiempo, nuestros recursos, no sabemos administrar nuestros dones, ¿cierto? Y finalmente, lo fácil es decir, no que yo tengo la culpa, sino que es que no pude, es que Dios no me dio lo que se requería para hacerlo. Y eso obviamente es una mentira, porque muchos de nosotros sencillamente no tenemos el deseo y el anhelo de hacer lo que Dios nos ha llamado. Dios siempre nos da lo suficiente de manera integral, mis hermanos. Un ejemplo de esto que les estoy diciendo, que somos nosotros los que administramos mal, es el becerro de oro. Recuerdan que nosotros estudiamos esa parte donde los hijos de Israel se rebelaron y terminaron adorando a un dios egipcio. Los hijos de Israel gastaron parte del oro que Dios les dio para el tabernáculo en hacer ese ídolo. ¿Y cuántas veces nosotros también gastamos lo que Dios nos dio? Invertimos nuestro tiempo, nuestra vida en ídolos. Por ejemplo, hay personas que son idólatras o idolatran la televisión, pueden durar mucho tiempo allí viendo tele, ¿cierto? O en las redes sociales, o en la diversión, en el entretenimiento, y luego sencillamente se quejan de que no tienen tiempo, de que no pueden hacer un devocional con sus hijos, ¿cierto? Pero estuvieron pegados al Face 2, 3 horas. ¿Y cuántas veces nosotros desperdiciamos ese tiempo que podíamos aprovechar para leer la palabra, para edificarnos, para edificar a nuestros hijos en cosas que no tienen sentido? Otros dicen que no pueden contribuir con la obra porque no tienen los dones o porque no tienen los recursos, los talentos. Pero la pregunta es, ¿será cierto eso? ¿Cuántas veces nos metemos en compromisos que son innecesarios, ¿cierto? Y que terminan reduciendo nuestra posibilidad de hacer algo para Dios? ¿Cuántas veces nos metemos en compromisos innecesarios que aprietan nuestra disponibilidad de tiempo, nuestra economía también? Y después nos quedamos y decimos, es que no tenemos el tiempo, es que no tenemos el cómo, ¿cierto? Los recursos. La realidad es que a todos nos ha dado Dios. Y el caso que nosotros vemos en las Escrituras, en este libro de Éxodo, lo dice muy bien. Dios había dotado al pueblo de Dios
a sus hijos, al pueblo de Israel, con lo necesario para la obra. Ellos tenían lo necesario, lo suficiente, y la realidad es que todos nosotros tenemos de lo que Dios nos ha dado para hacer su obra. Estamos llamados a hacer su obra y nosotros debemos tomar eso que Dios nos ha dado y trabajar en lo que Dios nos ha llamado. Y nosotros lo podemos ver incluso en los hermanos de la iglesia. A mí me parece interesante el caso del hermano Reinero, que el hermano Reinero es un hombre que no tiene muchos recursos y que está enfermo, ¿cierto? Pues, pero a pesar de todo, si nosotros vemos, él es el primero que llega a la congregación. Incluso a veces me gana, ¿cierto? Y no solo eso, él siempre está dispuesto a servir con su vida, el dinero, a pesar de que no tiene muchos recursos, él está dispuesto siempre a traer la ofrenda, el diezmo delante del Señor, y eso es algo admirable, algo bonito. Él está ahí. Cualquiera podía excusarse que no tiene el tiempo, que no tiene la salud, podría excusarse que no tiene los recursos, pero vemos nosotros que Dios ha hecho esa obra en el corazón de él de mantenerlo firme y de hacer lo que tiene que hacer a pesar de la situación, y eso es admirable. Y asimismo vemos la gracia del Señor para con él. Entonces nosotros vemos que Dios tiene el propósito y Él suple. Y es por esa misericordia y por esa provisión de Dios que nosotros también podemos traer generosamente, como en el caso que estamos leyendo. Dios tenía el propósito de edificar el tabernáculo en este punto exacto de la historia, en Éxodo, ¿cierto? Y suplió providencialmente a esa generación, a las personas de la generación de Moisés, con lo que se requería para la elaboración del tabernáculo. Providencialmente, Dios dotó de todas esas cosas que pidió a esa generación para que pudieran hacer el tabernáculo. Y ahora, cuando se pide, cuando se llama a la gente a traer, ¿qué hace la gente? Da, y es suficiente. ¿Por qué? Porque es una provisión soberana del Señor para su obra. Y esto es maravilloso, mis hermanos, porque hoy en día nosotros no tenemos excusa. No tenemos excusa delante de Dios. Él nos ha dado lo necesario y somos nosotros, mis hermanos, la generación que Dios puso en este momento, en este preciso momento de la historia. Dios nos puso a nosotros para hacer su obra aquí. En este preciso momento de la historia somos nosotros los que Dios ha puesto aquí. En el tiempo de Moisés fueron aquellos que estuvieran allí, que Dios dotó, que Dios les dio todas estas cosas y que al momento del llamado ellos dieron todo lo que Dios pedía e hicieron todo lo que Dios les mandó, pusieron sus dones, sus talentos al servicio de Dios y procuraron hacer con diligencia la obra del Señor. Ellos lo hicieron finalmente, nosotros vamos a leer más adelante cómo ellos terminaron lo que Dios había demandado. La pregunta que nos podemos hacer hoy nosotros es, ¿estamos haciendo nuestra parte? ¿Estamos nosotros haciendo nuestra parte? ¿Estamos nosotros utilizando todo esto que Dios nos ha dado para la extensión del Evangelio del Reino? ¿Estamos utilizando nuestros dones, nuestros talentos, nuestra voz? ¿Estamos utilizando nuestro tiempo para la gloria del Señor? ¿Estamos haciendo la obra del Señor? ¿Estamos edificando a nuestros hijos, formándolos como miembros de la iglesia? ¿Estamos nosotros supliendo lo que se necesita a través de nuestra entrega, de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, de todo lo que hacemos? ¿Somos nosotros esa iglesia diligente para hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer? Debemos reflexionar en esto, porque lo primero que vemos es que el texto nos muestra que la ofrenda de Israel fue suficiente, porque Dios les había suplido lo suficiente. Ahora, lo segundo que nos muestra el texto es que la ofrenda que ellos trajeron, los hijos de Israel trajeron para la construcción del tabernáculo, fue también abundante. Entonces, lo primero que vimos era que era suficiente, ¿cierto? Lo segundo es que es abundante. Y dice el versículo 4 al 6. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga.
Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Entonces miren lo que muestra aquí este texto, que el escritor del libro de Éxodo aquí continúa mostrándonos que la ofrenda no solamente alcanzó, no solamente suplió lo que se requería para la obra, sino que los hijos de Israel siguieron trayendo cada mañana, de tal manera que abundaron los materiales que Dios requería. Recordemos que eran 7 materiales diferentes que se requerían en ciertas cantidades y la Biblia dice, el texto nos dice que esos materiales abundaron, fue abundante. Y es interesante, ¿no? Porque el texto no nos muestra que Moisés tuvo que salir a decir, venga, todavía falta esto, todavía falta aquello. Miren, por favorcito, traigan, traigan oro, o traigan plata, o traigan las piedras que mandó el Señor, porque todavía faltan 5, faltan... No, el texto nos muestra que fue suficiente. Cada maestro de obra empezó a ver que no solamente ya tenía lo que requería para hacer su trabajo, sino que empezó a sobrar material. Y entonces vieron esto y fueron a Moisés allí y le dijeron, venga, nosotros vemos que ya hay suficiente y que antes sobra. ¿Y qué hizo Moisés según el texto? Dice que inmediatamente mandó a pregonar al pueblo que no trajesen más cosas para la obra. Específicamente el texto dice que se les impidió ofrecer más material. Se les impidió ofrecer. Ya no más, dijo Moisés. Y ellos habían traído mucho más de lo que se les había pedido. Y esto nos deja ver no solamente lo que ellos dieron otra vez, sino que nos deja ver que Dios no solamente les había dado lo que se requería para la obra, sino que les dio aún mucho más. Es decir, la ofrenda de los hijos de Israel fue abundante porque la provisión que Dios previamente les había entregado fue abundante, ¿cierto? Fue abundante. Y esto es muy interesante, mis hermanos, porque la Biblia recalca que Dios como proveedor no solamente suple, sino que lo hace en abundancia. La Biblia una y otra vez en muchos textos nos habla de Dios dando y cuando Dios da, Dios como dador, no da simplemente lo suficiente, sino que Él da en abundancia, ¿cierto? Y el salmista, en el Salmo 65, del 9 al 13, describe esa provisión que Dios da al hombre a través del trabajo del campo. Dice en el Salmo 65:9, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Y ese texto me parece muy lindo porque nos muestra cómo Dios suple a su creación, ¿no? Dios no solamente suple lo suficiente, sino que el texto nos muestra abundancia. Dios empapa los surcos, dice. Dios bendice los renuevos. Él corona el año con sus bienes, dice. Las nubes destilan grosura, destila sobre los pastizales del desierto. Y luego dice el 13, se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, el grano del trigo, de los diferentes granos. Dios da con abundancia. Los que hemos podido ver las cosechas en los campos, las cosechas son abundantes, ¿cierto? Vemos fruto en abundancia. Dios suple abundantemente a su creación. Y a nosotros también, a su iglesia, a su pueblo, nos da abundantemente. Tenemos que decirlo así y tenemos que verlo así, mis hermanos, porque muchas veces nosotros somos los que no valoramos y los que no aprovechamos lo que Dios nos entrega. A veces nos quejamos de que la provisión no es suficiente ni es abundante. Pero yo quiero que meditemos en esto, que pensemos un poco
mis hermanos, acerca de lo que estamos diciendo. Porque muchas veces esa queja es injusta, mis hermanos. Es injusta porque Dios sí da y da en abundancia. Muchas veces nuestra queja es injusta y está alimentada por dos pecados nuestros, que son la ingratitud y la negligencia. Dos pecados nuestros que nos hacen muchas veces quejarnos cuando no debiéramos vivir en queja. ¿Por qué la ingratitud, primeramente? Pues porque muchas veces en medio de este mundo codicioso, en medio de este mundo que es consumista, ¿cierto? Que está lleno de vanidad, que busca tener y tener y tener, que no se sacia, en medio de este mundo que vive de esa manera, pues nosotros nos contaminamos de eso y terminamos anhelando lo que no necesitamos. Terminamos suspirando por cosas que ni siquiera necesitamos. Y es allí donde dejamos de ver las abundantes riquezas que Dios nos ha dado, las bendiciones que Dios nos ha entregado, como la salud, como la vida, como la familia, como el trabajo, ¿cierto? Todas estas cosas, porque tenemos que decir que Dios nos ha dado en abundancia muchas cosas. Tenemos que decir que Dios nos ha suplido en abundancia muchas cosas. Pero si nosotros nos ponemos a considerar como el mundo, a pensar como el mundo, y nos volvemos ávaros, consumistas, entonces nunca nos vamos a saciar. Miren que la Biblia nos habla acerca de algo que es muy hermoso y es el contentamiento. Contentamiento habla de estar alegres con lo que Dios nos da, de estar gozosos con lo que Dios nos da. Pero ¿cuántas veces nuestro corazón, como creyentes, se vuelve consumista y queremos comprar esto, aquello y lo otro? Decimos que yo necesito esto, necesito aquello y la realidad es que no lo necesitamos, mis hermanos. Y nos sentimos miserables en medio de tanta bendición y eso es una tristeza, ¿cierto? Nos sentimos miserables en medio de tanta bendición, en medio de haber sido salvos, de tener todo lo que Dios nos ha dado. Y esta semana pasó algo curioso. Estaban dialogando dos creyentes. Había uno que es un creyente de estos que cree en las doctrinas de la prosperidad y todas estas cosas. Y él le muestra una frase a otro creyente, un creyente bíblico, y le dice, mire esta frase, ¿cierto? Y la frase decía algo así como, la bendición está por llegar, ¿cierto? Espérala, algo así era la frase. Esas frases que hoy en día se usan mucho, ¿cierto? Para que la gente empiece a anhelar y a desear y a codiciar cosas que no necesita. Y resulta que el creyente bíblico le dice, pues la bendición realmente no hay que esperarla, ¿cierto? Porque la bendición ya la tiene usted. Usted tiene la bendición de tener hijos, de tener salud, ¿cierto? De tener todo lo que Dios le ha dado. Y eso es interesante porque muchos andan esperando una bendición extraordinaria y no perciben y no disfrutan ni agradecen las abundantes bendiciones que Dios les ha entregado. Vivimos soñando por allá con algo que ni siquiera necesitamos. Y olvidamos decir a Dios, gracias porque tú me diste hoy alimento, gracias porque me diste la vida, gracias porque me diste la salud, gracias porque me das el poder venir hoy a culto, el poder disfrutar de tener una iglesia bíblica, ¿cierto? Gracias porque me has dado fe, cuántas personas están perdidas hoy, entregadas al pecado, pero por la gracia de Dios nosotros tenemos fe. Mis hermanos, tenemos mucho que agradecer. En vez de estar reclamando y deseando lo que muchas veces ni siquiera necesitamos, más bien agradezcamos a Dios por la provisión que sí nos da, por toda esa bendición y esa misericordia con la que nos bendice cada día. Pero nuestra queja es injusta no solamente porque somos ingratos y no vemos todo lo que Dios nos da, sino también porque muchas veces somos negligentes, mis hermanos. ¿Por qué negligentes? Meditemos un poco en cómo Dios nos da lo que tenemos. ¿Cómo nos provee Dios? ¿Nos cae del cielo? La pregunta. ¿Sí? No, obviamente que no. Las cosas no nos caen del cielo así físicamente. Nos llegan a través de lo que nosotros hacemos, del trabajo, como decía el Salmo, el que acabamos de leer, que Dios bendice la tierra que nosotros trabajamos, ¿cierto? De la misma manera podemos decir que Dios nos bendice dándonos un empleo, Dios nos bendice dándonos habilidades, dándonos todo lo que nosotros necesitamos para proveernos de esa bendición. Y eso es importante, mis hermanos, porque así como vemos Dios
nos da la salud y nos da los medios y es el que nos da todo lo que nosotros somos. Si usted tiene una carrera universitaria, si usted tiene un grado y todo esto, pues es lo que Dios le ha suplido, ¿sí? Y nosotros estamos llamados a usar lo que Dios nos suple para proveernos, ¿cierto? Para tener. Por eso es que la Biblia amonesta al hombre a no ser perezoso, porque la provisión usted la tiene si utiliza lo que Dios le dio, su salud, sus talentos, lo que usted sabe, lo que usted puede hacer, ¿cierto? Para proveerse. Y por eso la Biblia nos llama a no ser perezosos, porque es a través del trabajo que Dios nos suple. Entonces Dios está dándonos salud, nos está dando la vida, nos está dando todo. Ahora nosotros tenemos el llamado de ir y trabajar y hacer, ¿cierto? Y si nosotros no cumplimos nuestra parte, si nosotros no usamos lo que Dios nos da para proveernos, pues nosotros no podemos culpar a Dios de la situación. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir la enseñanza de la Biblia y tomar los recursos y tomar lo que Dios nos ha dado y trabajar conforme a lo que Dios dice en su palabra y proveernos de aquello que Dios nos ha apartado para nosotros y que nos va a dar a través del trabajo. Entonces, como creyentes estamos llamados al trabajo, estamos llamados a ser buenos administradores de lo que Dios nos provee, pero también a percibir, disfrutar y agradecer todas las abundantes y constantes bendiciones que tenemos cada día. Estamos llamados a agradecer y a vivir en gratitud por toda esta abundancia que tenemos en Dios, por la vida, por todo lo que Dios nos concede, nuestros hijos, nuestra familia. Pero si nosotros estamos mirando por allá para otro lado y codiciando lo que no necesitamos, pues obviamente nuestro corazón va a estar amargado. El proverbista en el Salmo, en el libro de Eclesiastés escribió, en Eclesiastés 5:18 dice: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Disfrutemos de lo que Dios nos ha dado, gocemos del trabajo que tenemos, administremos bien y no nos compliquemos la vida. La pregunta es, ¿estamos siendo buenos administradores de la abundante provisión que Dios nos da? ¿Estamos reconociendo, disfrutando, agradeciendo lo que Dios nos suple cada día, toda la bendición que tenemos de Dios? ¿O estamos siendo negligentes y desagradecidos? ¿Estamos dejándonos llevar por el consumismo de este siglo y llenos de amargura en nuestro corazón? Eso es lo que debemos preguntar. Porque Dios, según lo que estamos viendo aquí en este texto, primeramente suple lo suficiente, pero también suple abundantemente. Y lo tercero que nos muestra este texto es que la ofrenda que los hijos de Israel trajeron para la obra fue propicia. No solamente fue suficiente, no solamente fue abundante, sino que fue propicia. Y en esto, mis hermanos, yo quiero que leamos el versículo 7 que dice: pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Y aquí nos hablan del propósito. Dice, tenían material abundante para hacer la obra y sobraba. Lo tercero que vemos en estos versículos es que la ofrenda dada por los hijos de Israel correspondió al propósito. ¿Cuál era el propósito? Pues la obra del tabernáculo, la obra del santuario. Se requería para ello y finalmente el versículo 7 nos dice que hubo para hacer toda la obra. El enfoque que tenía fue suplido, fue propicio la ofrenda que ellos trajeron para aquello que se necesitaba. El versículo 7 que acabamos de leer dice que los artesanos encargados de la obra tuvieron material abundante para hacer lo que Dios les había mandado, para hacer lo que Dios había ordenado. Y lo que se recogió fue precisamente lo que Dios mandó a traer, lo que les decía hace un momento. No hubo que cambiar el material de alguna de las cosas que Dios había mandado, sino que todo se hizo conforme a lo que Dios había mandado. Lo que se recogió fue precisamente lo que Dios mandó a traer, de tal manera que todo fue elaborado conforme a los lineamientos del diseño que Dios le mostró a Moisés allí en el monte Sinaí. Y esto nos deja ver, mis hermanos, que cuando Dios hizo
que los egipcios entregaran sus riquezas a los hijos de Israel, más que pensar en el bienestar de los hijos de Israel en el desierto, él estaba pensando en el tabernáculo. Y esto es muy interesante porque nos adentra un poco en lo que es el plan de Dios, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, todo lo que dieron los egipcios, todo el material que dieron los egipcios, muy poco era útil para la vida diaria en el ambiente del desierto. Recordemos que los egipcios no dieron harina para comer. Recordemos que los egipcios no dieron pan. Recuerdan que los panes los traían ellos de su casa en el momento en que salieron. Recordemos que los egipcios no dieron mucho que fuera útil allá en el desierto. Todo ese botín poco servía para las necesidades que iban a tener en el desierto. Ellos iban a tener hambre, pero traían oro. Ellos iban a tener sed, pero traían plata, ¿cierto? Y eso es interesante, mis hermanos, porque todo ese botín adquiere sentido y adquiere propósito cuando Dios manda hacer el tabernáculo. Imagínense los hijos de Israel caminando con todo este tesoro, porque recordemos que fue bastante. Y en medio de todo lo que caminaban decían, bueno, ¿y esto qué? ¿Cierto? ¿Para qué nos sirve? ¿Cierto? En este desierto, recordemos que ellos duraban 40 años en el desierto, ¿para qué nos sirve todo esto? Pero cuando Dios da la orden de hacer el tabernáculo, pues todo esto cobra sentido y propósito. Porque Dios empieza a pedir exactamente lo que Él les había provisto. Todos esos materiales que Dios traía. Todo ese botín tenía sentido dentro del propósito del plan de Dios. Y lo mismo podemos decir de las artes que ellos aprendieron. Ellos aprendieron muchas artes. Sin embargo, no todas fueron provechosas en el desierto, ¿no? Habían los que trabajaban en plata, en oro y todas estas cosas, que pudieron haber dicho, bueno, y nosotros sabemos todo esto, pero ¿para qué? ¿Cierto? Pero vuelve y pasa lo mismo. Cuando Dios habla de hacer el tabernáculo, todas esas artes que ellos tenían, pues obviamente cobran relevancia. Y todo eso que ellos habían aprendido de los egipcios, pues empieza a servir y a ser útil. Y esto es maravilloso dentro de lo que estamos aprendiendo. Yo quiero que meditemos en esto, porque mis hermanos, uno de los errores del cristianismo humanista que se predica hoy en día en muchas iglesias aquí en Colombia, lamentablemente, es que ellos enfocan el propósito de la vida en el bienestar del hombre. Ellos dicen que el propósito de la vida en esta tierra es el bienestar del hombre y no la gloria de Dios. Y eso, obviamente, nosotros sabemos que está mal. Básicamente, una gran cantidad de cristianos piensa que el propósito de esta vida es ser feliz y alcanzar la realización personal. Eso es lo que muchos piensan. O sea, estamos aquí para ser felices y alcanzar la realización personal. O sea, eso es lo que el cristianismo humanista ha metido en la cabeza de más de una persona, de más de un cristiano. Y entonces allí Dios no es el soberano, no es el Señor, sino que Dios es el medio por el cual ellos pueden alcanzar esa plenitud. Es el medio por el cual ellos pueden alcanzar esa realización y tener todo lo que ellos desean. Y entonces vemos hoy en día muchos cristianos prácticamente, entre comillas, utilizando a Dios, ¿cierto? Como medio para alcanzar el propósito de ser felices y de tener todo lo que se les antoje. Y entonces, según esta enseñanza del cristianismo humanista hoy en día, el creyente debe ser muy próspero, ¿cierto? Debe tener dinero. El creyente prácticamente no se puede enfermar, ¿cierto? El creyente debe estar bien en todo momento. Y si algo no funciona es porque de pronto está en pecado, porque no tiene fe, bueno, tienen varias razones, ¿no? Y hay algunos incluso que se atreven a pensar que un cristiano verdadero no debe morir de una manera trágica, ¿cierto? Que si alguien se accidenta y muere de una manera trágica, pues está demostrando que no era cristiano. Imagínense ustedes a lo que hemos llegado, ¿no? Y eso obviamente es un error, porque el cristiano, según la Biblia, sufre. El cristiano, según la Biblia, pasa todas las circunstancias que pasa cualquier persona en esta tierra, de aflicción, la enfermedad, la muerte, muchas veces la quiebra, ¿cierto? Hay muchas situaciones que nos acontecen que son difíciles, que son dolorosas. Mis hermanos, si esto fuera como dice hoy en día muchos cristianos, ¿qué diríamos nosotros de los mártires?
¿cierto? ¿Qué diríamos nosotros de los mártires? Si eso fuera así, ¿qué diríamos nosotros de todos esos hombres y mujeres cristianos que murieron por su fe, que murieron en condiciones terribles? ¿Recuerdan el circo romano y todo eso que hacían los emperadores crueles? Que los empalaban y los quemaban, mis hermanos, que los usaban de antorcha como Nerón. ¿Qué diríamos de todos ellos? Ahora, ¿qué diríamos de los profetas del Antiguo Testamento? ¿No sufrieron los profetas? ¿No fueron perseguidos? ¿No fueron asesinados de manera cruel, muchos de ellos de unas maneras terribles? ¿Y qué diríamos nosotros de los apóstoles? Nosotros sabemos que todos ellos murieron perseguidos. El que murió de edad fue Juan. De resto podemos decir que todos ellos sufrieron persecución. Así que mis hermanos, esa forma de pensar hoy en día está equivocada totalmente. El propósito de esta vida no es la realización personal. El propósito de esta vida no es la felicidad. Los cristianos modernos enseñan que prácticamente si una persona se hace creyente para de sufrir, ¿cierto? Y hasta existe el lema, pare de sufrir. Solo le espera bienestar, prosperidad. Pues la pregunta ¿es eso cierto? ¿Es eso lo que enseña la Biblia? Obviamente no. Como nos muestra el texto que estamos estudiando, es equivocada esa manera de pensar. Al igual que la provisión que Dios dio a los hijos de Israel, que no era para que ellos disfrutaran, ¿cierto? Sino para la gloria de Dios. Nosotros podemos decir que el propósito de la vida del creyente en esta tierra no es la realización personal, sino es la gloria de Dios. No es su bienestar temporal, sino la gloria de Dios. Y no quiero que de pronto me malinterpreten. Obviamente, dentro del propósito eterno de Dios, la iglesia experimenta bienestar a través de toda la bendición que Dios le da, que acabamos de hablar en el segundo punto, de esa bendición que tenemos, que muchos ni siquiera agradecen de todo lo que Dios les da. Pero podemos decir que obviamente el creyente también dentro de ese propósito eterno experimenta bienestar. Pero lo que estamos diciendo es que el fin principal de la historia de redención y de la vida del hombre no es el bienestar, no es la realización personal del hombre, sino la gloria de Dios. El fin principal para el cual vivimos en esta tierra es la gloria de Dios. La razón por la que estamos aquí es Dios y no nosotros. Nosotros tenemos ese mal concepto. Nosotros pensamos que estamos aquí por nosotros, para nosotros, pero la Biblia nos enseña que todo es por Él y para Él. Nosotros estamos para Dios, para su gloria. Mis hermanos, la razón por la que estamos aquí es Dios, no nosotros. Y al igual que toda la provisión y las habilidades que los hijos de Israel recibieron de los egipcios, no tuvieron sentido hasta que Dios habló del tabernáculo. De la misma manera, nosotros tenemos que decir que la vida del hombre no tiene sentido hasta que entiende que fue creado para la gloria de Dios. Nuestra vida tiene sentido en Dios. Por eso el hombre sin Cristo se halla triste muchas veces, depresivo y dice, la vida no tiene sentido. ¿Tiene razón esa persona? Claro que sí. Porque el hombre sin Cristo no le haya sentido la vida. Porque la vida que Dios nos dio tiene sentido solamente en Él. La vida que Dios nos dio tiene sentido solamente en Él. Si sacamos ese propósito de la ecuación, que es la gloria de Dios, como dice Eclesiastés, entonces nosotros tenemos que decir que todo es vanidad, ¿cierto? Si sacamos el propósito de darle la gloria a Dios de la vida del hombre, tendríamos que decir, como dice Eclesiastés, que todo es vanidad. En Eclesiastés Salomón cuestionó el valor de todas las cosas en sí mismas, ¿cierto? ¿De qué sirve la riqueza? ¿De qué sirve la risa? ¿De qué sirve esto y aquello y lo otro? ¿Cierto? Nada de eso tiene sentido en sí mismo. Toda nuestra vida tiene sentido en Dios. Y sin Dios, pues todo lo que pasa en esta vida es vanidad, es pasajero, ¿cierto? Es efímero. Eclesiastés 1:2 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Todo es vano, no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene nada sin el propósito que es Dios, ¿cierto? Si sacamos a Dios de la ecuación, si sacamos la gloria de Dios de la ecuación, pues el hombre sencillamente dice la vida no tiene sentido, no vale. Y es la realidad. Nuestra vida tiene sentido solamente en Dios y en su propósito eterno. Pero el hombre imagina que vive para sí y que tiene el control de su vida. Es una necedad, ¿no? Pero todo lo que Dios nos da y nos permite vivir y nos permite ser tiene un propósito y es la gloria de Dios. Ese es el fin y es para eso que vivimos. El hombre piensa que él vive para sí y establece proyectos como si fuera él el dueño de su vida, como si fuera él la razón de su propia existencia. Y hace planes sin contar con la voluntad de Dios, que es el dueño y el Señor. Y él dice, voy a hacer esto y aquello, como dice Santiago, que muchos dicen, mañana voy a hacer esto y aquello y lo otro, y no considera que es Dios el que le puede dar la oportunidad de hacerlo o no hacerlo. Y yo les invito a que reflexionemos esto en nuestro corazón. Si yo les pregunto de cuántos años les gustaría vivir a ustedes, pues seguramente la mayoría diría que entre 70, 80 años. Nadie le apuntaría a los 33, ¿o sí? ¿Cierto? Nadie diría, no, yo quiero vivir 33 años. Sin embargo, mis hermanos, esa fue la edad que alcanzó Jesucristo, el Hijo de Dios, en esta tierra. ¿No? Es interesante. Porque Cristo no alcanzó los 80, como algunos piensan que sería el ideal, o los 90, sino que Él vivió 33 años en esta tierra. Pero la vida de nuestro amado Salvador, la vida de nuestro Señor Jesucristo valió la pena, su sufrimiento y todo, porque con esa vida, aunque corta, podríamos decir, si miramos nosotros en tiempo, esa vida cumplió el propósito de Dios en esta tierra. Jesucristo cumplió el propósito de Dios en esta tierra. ¿Qué dijo el Señor cuando estaba muriendo? Dice en Juan 19:30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Lo importante es que cuando Cristo murió, Él dijo, ya todo ha sido consumado. Jesucristo vino con un propósito y Él constantemente dijo, vine a cumplir la obra que el Padre me dio. Cuando Él la cumplió, ¿qué pasó? Se marchó de esta tierra. Lo importante de las riquezas de los hijos de Israel, mis hermanos, de todo eso que recibieron de los egipcios, no eran los objetos preciosos en sí, no era el tesoro que ellos recibieron en sí. Lo importante era la gloria de Dios que recibiría el Señor por medio de la construcción del santuario, del tabernáculo, en el desierto. Lo que Dios nos provee tiene valor en Dios. Lo que Dios nos provee no tiene valor en sí mismo, sino dentro del propósito eterno de Dios. Lo que Dios nos da no tiene valor en sí mismo, sino dentro del propósito eterno de Dios. Y eso lo podemos decir de la vida. La vida tiene sentido y tiene valor dentro del plan y el propósito redentivo. Lo que Dios nos provee tiene valor en Él. Dios nos da la vida con un propósito. Y cuando ese propósito sea cumplido, pues Él nos va a llamar, ¿cierto? Muchos viven en esta tierra pensando en ser eternos, ¿cierto? Muchos creen que van a ser eternos aquí en esta tierra con la vida que tenemos actualmente y resulta que la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que hay una vida eterna, ¿cierto? Y es en esa vida, en esos nuevos cielos y nueva tierra que vamos a tener eternidad. La vida tal como la conocemos es pasajera y nosotros lo sabemos, mis hermanos. Todo lo que Dios nos provee tiene valor en el propósito de Dios, no en esta vida. En esta vida, si nosotros nos enfocamos solo en esta vida, pues como dice el que no tiene a Dios, la vida no tiene sentido. Dios nos ha dado la vida con un propósito y cuando esté cumplido el Señor nos llamará. Cuando uno lee en la Biblia la vida del rey Josías, yo creo que la hemos leído todos, ¿cierto? La vida del rey Josías. Uno ve a este hombre tan temeroso de Dios, ¿cierto? Uno ve a este hombre que desde los 8 años empezó a reinar, ¿recuerdan? Y que procuró la restauración de la nación bajo el temor de Dios. Y que restauró la adoración pública, restauró muchas de las fiestas que se celebraban para el Señor, hizo tantas cosas bonitas.
Y sin embargo, él vivió 39 años nomás. Y cualquiera podría decir, bueno, qué lástima, ¿no? Un hombre como él, pues debió haber vivido más tiempo. Pero la realidad es que la Biblia dice que él, a los 39 años aproximadamente, Dios le llama después de que ya cumplió su propósito en esta tierra. Dice, hermanos, ¿cuál es la buena hora para morir? ¿Cuál es la buena edad para morir? Cuando hemos cumplido el propósito que Dios nos dio en esta tierra. El tiempo de nuestra vida en esta tierra responde al propósito de Dios y no a nuestros planes egoístas, ¿cierto? Muchas veces nuestros planes son egoístas. Nosotros queremos tener, ¿recuerdan el personaje en la Biblia que dice que él se hizo de tanta dinero que dijo, bueno, ahora sí me voy a echar a descansar, voy a construir unas bodegas grandes, echo todo mi grano y voy a decir, bueno, cuerpo, descansa, porque ya has hecho bastante, ¿cierto? Y la Biblia dice que Dios le dice, necio, esta noche viene por ti y lo que has amontonado, ¿para quién será? ¿Cierto? Nosotros somos así, somos egoístas, tenemos nuestros planes egoístas, pero la Biblia nos enseña que el tiempo de nuestra vida responde al propósito eterno de Dios y no a nuestros planes. Y lo mismo podemos decir de todo lo demás que Dios nos provee. El tiempo, los dones, los recursos, todo lo que tenemos y somos tiene un fin. ¿Cuál es ese fin? La gloria de Dios. Y si no ese es el fin de nuestra vida, de nuestro tiempo y de todo, pues finalmente la vida no tiene sentido y es vana y es efímera. Si no hay un propósito eterno, si el propósito no es la gloria de Dios, pues en esta vida todo se acaba. Imagínense ustedes lo que acabamos de decir de este hombre, que usted amontone todas las riquezas y cuando se muera, la Biblia dice que ¿para quién será esto? Usted dice, para mis hijos, sí, eso está bien, pero Eclesiastés dice, ¿qué tal que su hijo sea un necio que despilfarre eso? ¿Podría pasar o no? ¿Cierto? Que termine usted trabajando para alguien que es necio. Todo eso es el sinsentido de la vida cuando el propósito es terrenal. Pero cuando el propósito es Dios y su gloria, entonces nuestra vida tiene sentido. Nuestra vida es propicia para lo que Dios nos puso en esta tierra. El sentido de la existencia de la iglesia en esta tierra es ser con su vida, con sus talentos, con sus dones, con sus recursos, una ofrenda grata para la gloria de Dios. A eso estamos llamados a hacer. Que Dios nos permita vivir para su gloria y podamos decir al final como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso dice 2 Timoteo 4, 7 y 8. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El sentido de la existencia de la iglesia es ser una ofrenda grata para Dios, con todo lo que tiene. La pregunta es, ¿la manera en que vivimos nosotros en esta tierra es propicia con el fin principal para el cual vivimos, que es la gloria de Dios? ¿La manera en que nosotros vivimos es propicia para ese fin? Porque recordemos que lo que ellos dieron, los hijos de Israel dieron, fue propicio para lo que se requería. Nosotros estamos dando nuestra vida para la gloria de Dios, de tal manera que nuestra vida está siendo propicia con el propósito que Dios estableció en esta tierra. ¿O la estamos desperdiciando viviendo una vida vana y egoísta que solo produce una satisfacción pasajera y que no va a tener ninguna trascendencia? Esa es la pregunta. ¿Nuestra vida tiene razón en Dios? ¿Estamos viviendo para Él con nuestro trabajo, con nuestra profesión, con nuestro estudio, con todo lo que hacemos? ¿Estamos glorificando a Dios con la manera en que vivimos en nuestro hogar, en nuestra comunidad, con la manera en que enfrentamos las dificultades en esta vida? ¿Estamos siendo propicios? ¿Estamos dando la gloria a Dios? ¿O estamos desperdiciando el tiempo viviendo para nosotros? Podemos concluir, mis hermanos, en esta enseñanza diciendo que Dios nos ha provisto de forma suficiente, abundante y propicia
vida, talentos, tiempo, recursos, todo lo que se requiere, de tal manera que podemos ser útiles en la obra de Dios y cumplir en esta vida su propósito eterno. Es lo que nos dice el texto. Dios nos ha suplido y tenemos lo que se requiere. Esta iglesia tiene lo que se requiere para hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer, para ser útiles aquí en este sector, en este barrio, para ser útiles para estas familias, de predicarles el Evangelio, enseñarles la palabra del Señor. La pregunta es, ¿estamos administrando lo que Dios nos dio para su gloria? ¿Estamos siendo esa generación por medio de la cual Dios está haciendo su obra en este momento de la historia y en este lugar donde Dios nos puso? ¿Estamos viviendo de la manera propicia con el fin que el Señor nos dio, que es su gloria? Mis hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta mañana y nos conceda el privilegio de vivir para su gloria. Que al final de todo esto se pueda decir que lo que nosotros hicimos como iglesia dentro del plan de redención fue propicio, fue exacto, fue suficiente, ¿cierto? Abundante y fue propicio, ¿cierto? Que nuestra vida sea suficiente, abundante y propicia con la obra que Dios nos ha mandado hacer. Que nosotros podamos, al igual que estos hombres finalmente vieron el tabernáculo terminado, nosotros también podamos ver esa obra que Dios nos encargó en esta tierra cumplida y que podamos sentir esa gratitud con Dios por darnos la oportunidad de ser participantes de esta obra que Él está haciendo en esta tierra. Así que terminemos este tiempo orando y pidiéndole al Señor que nos ayude a ser útiles en medio de esta tierra. Oremos. Señor amado, queremos agradecerte por este precioso tiempo de enseñanza. Hoy, a través de esta enseñanza, donde vemos esas tres características de la ofrenda que dieron los hijos de Israel para el tabernáculo, que no solamente fue suficiente, sino que también fue abundante y propicia. Señor, tú develas, nos muestras, nos enseñas que siempre tú nos provees de manera suficiente, abundante y propicia. Señor, ayúdanos, porque tú nos provees para ser útiles en medio de esta tierra para tu gloria. Ayúdanos a ser útiles. Rogamos por nosotros, por esta iglesia, por esta sede aquí en Bosa, Señor. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice las iglesias en Colombia, las diferentes iglesias, las iglesias del presbiterio. Permítenos ser útiles a los pastores, a los presbíteros, a los diáconos. Permítenos ser útiles, Señor, a cada una de las ovejas, Señor, de este redil. Permítenos hacer tu obra, Señor, en esta tierra, de tal manera que cuando podamos terminar esta jornada, tú nos recibas y nos digas, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Señor, permítenos vivir para tu gloria. Permítenos, como dice el apóstol Pablo, al final de nuestro tiempo, decir, hemos completado la tarea, hemos acabado esta carrera, hemos peleado la batalla y solo nos espera la corona. Esa corona que por gracia tenemos, por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a ser útiles, Señor. Que en esta tierra podamos ser útiles y que podamos servirte con nuestro corazón, que nuestra ofrenda pueda ser suficiente, pueda ser abundante y pueda ser propicia para lo que tú quieres hacer en este tiempo, en este lugar. Te damos muchas gracias, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.